Bienvenidos a Punto y Coma. Hoy hablaremos sobre la vida y obra de Frida Kahlo. Es innegable la influencia que ejerció Frida en el mundo del arte hasta nuestros días, y prueba de ello son todos los artistas y personas que le rinden homenaje o que han sido influenciados por su obra. Aquí tendremos a la maestra Marta Zamora, quien nos va a hablar un poco sobre los mitos y realidades. Acompáñenos. Frida Kahlo fue la tercera hija del fotógrafo Guillermo Kahlo, inmigrante alemán nacionalizado mexicano, y de Matilde Calderón, mexicana. Ella nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán. La vida de Frida estuvo marcada desde muy temprana edad por el sufrimiento físico y las enfermedades. Padeció poliomielitis y después de un grave accidente la mantuvo postrada en cama durante largos periodos, llegando a someterse hasta 32 operaciones quirúrgicas. Sin embargo, Frida supo explotar tanto su condición como su posición y su persona al crear alrededor de ella un personaje fuerte que vestía ropa tradicional mexicana. Además, fue una mujer con una ideología de izquierda. Esto la condujo a convivir con personalidades como León Trotsky, de la mano de uno de los más grandes muralistas de México, Diego Rivera. Estuvo rodeada de intelectuales y artistas famosos de la época. Alrededor de 200 pinturas giran en torno a su biografía y a su propio sufrimiento. Su herencia artística ha sido representativa para el mundo, ya que pintaba desde dentro y para ella. Qué gusto nos da que inicie su semana en Punto y Coma con nosotras, y sobre todo para hablar de esta mujer que sin duda lo dijo bien. No pintaba sus sueños, pintaba sus realidades, Frida Kahlo. Y para hablar sobre los claros oscuros, las realidades y mitos de esta gran mujer, pues nos acompaña la maestra y escritora Marta Zamora. Maestra, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Muy contenta de estar con ustedes esta mañana. Y como siempre, mi amiga y compañera Lorena Rivera. Lore, ¿cómo estás? Hola Jimena, buenos días a todos. Así es, una mujer que dijo: yo sufrí 2 accidentes en la vida, el del autobús que la puso en grave riesgo, en peligro, y Diego Rivera. Diego Rivera era considerado por ella como un segundo accidente. Exactamente. Porque realmente irrumpió en su vida de una manera brutal, para bien y para mal. Claro. Y justamente de eso se trata esta charla, para que nos cuente usted como escritora y también como investigadora de la vida de Frida Kahlo, pues como decía Jimena, todos estos claroscuros, y sobre todo que pues Frida Kahlo es un referente de México a nivel mundial. Es no sé si nuestra máxima exponente como mujer pintora, pero sí muy reconocida, e incluso muchísimos artículos ya llevan su imagen, desde muñecas, bolsas, ropa, en fin, muchísimos artículos que hay a la venta en el mercado y que siguen poniendo justamente el nombre de Frida Kahlo muy en alto, y también el del país. Claro que sí. Sí, yo creo que es algo positivo y algo que le hubiera gustado enormemente a ella. Era una persona que nunca, yo creo, se imaginó la posibilidad de llegar a ser una personalidad, una imagen, un ícono de esta magnitud, más allá de su propio marido, que era durante la vida de ella, desde luego, el artista de la familia, el centro de atención, el foco de interés. Si llegaban periodistas, si llegaban artistas, toreros, venían por ver a Diego Rivera y colateralmente disfrutaban de la compañía de esta personalidad tan colorida que era su esposa, una personalidad que se creó ella desde muy chica. Nada en ella era espontáneo, créanme que no. El sufrimiento siempre estuvo marcado en su vida. Usted nos comentaba la enfermedad que tuvo, que realmente hay otra versión que es diferente a la poliomielitis, ¿no? Por ejemplo. Indudablemente, la poliomielitis fue un mito que se creó dentro de su familia porque no estaban seguros que eso que estaba afectando a los 3 últimos hijos de la familia, al varón que nació antes de Frida y murió muy pronto, a Frida y a Cristina, fuera algo contagioso, hereditario, no se sabía entonces. Era una deficiencia de ácido fólico en la madre que
traía colateralmente la posibilidad de padecer síndrome de espina bífida, que puede ser a diversos grados. El grado de Frida fue fuerte, mucho más fuerte que el de Cristina, pero no tan fuerte, no tan intenso como el del hermanito que murió a causa de ello, ¿no? Claro, de hecho le causó que tuviera una pierna más corta que la otra, Claro, y eso... el pues, síndrome trae muchísimas exactamente. cuestiones colaterales, falta de circulación, entonces ella desarrollaba grandes llagas en las manos, por ejemplo, vemos fotografías de ella con la mano vendada cubriendo esa llaga que no se podía curar casi con nada, ¿no? Hubo un doctor, Glosker, que era un médico del hospital inglés de México, que logró quitarle esas llagas y por ello, además de ser muy reverenciado en la familia, se convirtió en un gran amigo de ellos. Era el esposo de Anita Brenner, una gran conocedora del arte prehispánico y una escritora famosa y una gran amiga de Frida. ¿Quiénes tuvieron gran influencia en su desarrollo? Su papá, don Guillermo Kahlo, fue un fotógrafo muy importante en el porfiriato, ¿no?, de la arquitectura. Claro. ¿Realmente qué tan cercano fue a ella? Mucho, muchísimo. Él tenía una enorme preferencia por Frida. La consideraba, y lo hacía público, la más inteligente de sus hijas. Imagínense la cualidad de suavidad y de cariño que ella tenía que provocar en sus hermanas para contrarrestar esta preferencia tan obvia, tan explícita del padre, ¿no?, hacia ella. Sí, definitivamente tienes razón, Jimena. Él fue una influencia definitiva. El enamoramiento con la cámara, tanto detrás de la cámara, porque se conocen ahora muchísimas fotografías hechas por Frida utilizando las cámaras de su padre, como posando para ella. Claro, Pocas claro. personas posaron tanto para tantos fotógrafos. Creo que quizá Marilyn Monroe. Y muy permisivo, ¿no? En la cuestión de este retrato familiar donde ella está vestida de varón. Para la época realmente sí era... Era muy audaz, muy audaz, y está utilizando la ropa de su padre. Claro. Eso también tiene unas características especiales, ¿no? Frida es una maravilla para estudiarla psicológicamente, ¿no? Es un tema vastísimo que no se ha estudiado a profundidad, porque los libros de Frida abundan. Si tú vas a cualquier feria de libro en México o en el extranjero, invariablemente se presentan 20, 15 libros que van desde libros infantiles hasta libros ilustrados con dibujos para adultos. Es un tema recurrente y, como ustedes decían precisamente, además de estar en libros, está en tarjetas postales, en pósters, en la bolsa del mandado, en joyería, Claro. en todo. En todos Hay lados. pinturas de labios que se llaman Frida, ¿no? O sea, sí, es ya un referente mundial, un ícono reconocido como México, quizás segundo solamente después de la Virgen de Guadalupe. Claro, porque aparte de todo, su vestimenta, inclusive su propia fisonomía, ¿no? Sus cejas juntas, pobladas, el vello facial, sus adornos en la cabeza, como vemos en las imágenes que estamos transmitiendo, todas estas referencias a la cultura oaxaqueña, juchiteca, ¿no? O tehuana. En su Sí, de la zona de vestuario. Tehuantepec. Fíjate que incluso cuando no propiamente la representas a ella, ni siquiera de frente, por ejemplo, podemos ver este libro publicado por mí que se llama En busca de Frida, que narra las aventuras que yo tuve con las grandes personalidades que rodearon a Frida durante su vida. Esta no es Frida Kahlo, es una imagen representativa, es una modelo de espaldas que simplemente tiene flores en la cabeza, pero para todo el mundo Es significa Frida Kahlo, Claro. ¿no? O muchas veces ni siquiera la tienes que representar íntegramente a ella para tener una imagen. Pero quisiera yo aquí, sí, Lorena, hacer un hincapié. Los museos no se abren a leyendas.
no se abren a imagen de flores en la cabeza o de vestidos ultracoloridos del Istmo de Tehuantepec, se abren a grandes artistas. Y los museos del mundo entero ruegan, esperan con locura tener la oportunidad de tener una exposición de Frida, porque las colas son inmensas, lo mismo en Berlín que en Tokio, que en Islandia, que en Nueva York, ¿no? En todo sitio, ¿no? En Estados Unidos tenemos una proximidad más grande, pero encontrarte con que en Polonia la gente sabe quién es Frida Kahlo y conserva pequeños detalles que consiguieron viajando a otras ciudades, incluso no dentro de la República Mexicana, pues es muy halagador. Y luego lo que ella ha hecho, abriendo caminos para el arte de toda Latinoamérica, Cuando el cuadro pequeño de Frida Kahlo, te hablo pequeño porque es un formato que ni siquiera llega a un tamaño oficio, son 30 centímetros de alto por 22 centímetros de ancho, y se llama Diego y yo, lo hizo ella en 1949, y ese fue un cuadro que ni siquiera tuvo un mercado, digamos, no se vendió ni se subastó, en aquel entonces no subastaba Frida Kahlo, sino fue un intercambio de pinturas con una pintora norteamericana. Cuando ese pequeño cuadro superó el $1.000.000, se abrió un mercado enorme para todo el arte latinoamericano, porque los grandes coleccionistas de países tan extraños, culturas tan extrañas como China, como la India, como Japón mismo, como los países nórdicos, descubrieron que algún artista mexicano, latinoamericano para ellos, porque estaba dentro del catálogo que en aquel entonces se publicaba como arte latinoamericano en las grandes casas subastadoras como Christie's y Sotheby's. Alguien había vendido ya superando el $1.000.000. Era momento de que se les mandaran los catálogos también de arte latinoamericano. Y empezaron entonces a subir las cotizaciones de su propio marido, Diego Rivera, de Tamayo y de otras pintoras, sobre todo mujeres que eran cubanas, que eran de Brasil. Entonces el camino, cuando uno abre una puerta o una ventana, la abre para todo el mundo, claro, y ya no se vuelve a cerrar. Y eso fue Frida Kahlo. Eso es lo que Frida Kahlo hizo para el arte de las mujeres y el arte latinoamericano en general. Pues ahí tiene una parte muy importante de Frida Kahlo que abre la puerta al arte latinoamericano, al arte mexicano, y qué bueno que sea de este país. Vamos a hacer un corte y regresamos. Esto es Punto y Coma. Frida Kahlo se refería a Diego Rivera como el arquitecto de mi vida. Entonces, la presencia de Diego Rivera en la vida de Frida Kahlo, como decíamos en un principio, fue para bien, pero también hubo estos negros para mal, porque fue una relación tortuosa, conflictiva, y no nada más por las infidelidades de Diego, sino también por el poliamorosa forma de ser de Frida, ¿no? También, ¿no? Porque buscaba en esos momentos de soledad o de angustia o de enojo, pues la compañía tanto de sus amigos como la compañía pues de sus amantes, ¿no? Maestra, ¿qué hay en ese entorno de Frida y Diego y esta vida tortuosa emocionalmente hablando? Bueno, fueron una pareja definitivamente destinada el uno para el otro, ¿no? Diego Rivera, en este libro Heridas, precisamente, en que analizamos la relación de Diego Rivera con las 7 mujeres más importantes en su vida, cuando Diego Rivera llega al final de su vida, él recibió un tipo de muerte que vino aproximándose a él paulatina, lentamente, o sea que supo que se iba a morir, no murió de un ataque al corazón ni de un accidente imprevisible. Él tuvo un cáncer tremendo que lo fue minando y tuvo después grandes complicaciones de salud al final de su vida. Y él declaraba que lo más importante que le había pasado en su vida
la persona más importante en su vida había sido Frida Kahlo, pero que si volviera a vivir, volvería a cometer los mismos errores, porque uno es, lo cito casi textual, fruto de su circunstancia. Y él había sido gemelo, no, esto es algo que no es muy conocido entre los lectores, él había sido gemelo y durante los primeros meses del segundo año de su vida, cuando tenía un año, 4 meses, en el transcurso de una noche su hermano contrae meningitis y se muere. Y esto provoca una especie de locura en su madre, fruto del dolor insoportable, que la motiva a solo tener energía para ir continuamente al cementerio a llorar en la tumba del pequeño que había muerto, descuidando profundamente al que vivía, que era Diego María. Y finalmente este pequeño desde luego empieza a desmejorar y lo manda a su padre tratando de salvarlo, tratando de que no cayera dentro de la familia una segunda pena tan enorme. Lo manda a vivir con su nana en su choza en las afueras de Guanajuato, una ciudad minera, como ustedes saben, que está rodeada de montañas, en un lugar en el que no había agua corriente, no había electricidad, pero tenía esta nana que fue fundamental en su vida, ¿no? Porque era una mujer muy apegada a la tierra, muy natural, muy llena de energía, de la alegría que su madre ya no tenía, pero ahí lo dejan 3 años. Según los psiquiatras, y eso es lo que hacemos en este libro, explicar, no juzgar, explicar, tratar de comprender lo que a este hombre le pasaba. Aparentemente, cuando tú pierdes el primer amor de tu vida, tu cuidadora principal, que normalmente es tu madre, en esos primeros 3 años, cuando nosotros aprendemos a entregarnos a otro ser humano, a confiar en que puedes depositar tu seguridad, tu futuro, tu presente en las manos de otro ser humano que se aproxima a ti por amor. Eso Diego Rivera lo perdió en esos primeros 3 años y nunca más lo recuperó. Claro. Entonces, él confiaba en una cosa, en la pintura, porque la pintura nunca lo iba a dejar, nunca lo iba a defraudar. En las mujeres nunca. Fíjate, Frida Kahlo es la persona que permanece con él más tiempo, 25 años, con un divorcio en medio, ¿no? Que dura casi un año. Pero es declarado por él la más importante de su vida. Ella hace un artículo que se llama Retrato de Diego, precisamente, en el que enfatiza 2 veces, no una vez, 2 veces, Diego no se entrega, Diego no se entrega. Ella, imagínate las demás, cómo les fue. Bueno, les fue terrible. Maestra, y por ejemplo, ¿cómo fue la relación cuando ella tuvo una mayor proyección profesionalmente al lado del maestro Diego Rivera, ¿no? Que era un referente incluso del Partido Socialista, ¿no? ¿No hubo celos como pareja? ¿No hubo algún disgusto, algún reproche? Nunca, nunca jamás, porque incluso cuando Frida muere no era casi nadie. Es muy difícil de comprender y creo que puede sonar hasta no cierto, pero cuando yo empecé a estudiar a Frida Kahlo fue el primer día de 1981, cuando ya me dediqué a estudiarla de una forma continua, se pudiera decir profesional. Lo primero que hice fue entrar a la biblioteca central de Nueva York, que está en la calle 42, dirigirme al departamento de arte, o sea, ya más cercano al tema, y pedir, deme todo lo que tenga de Frida Kahlo. Y la respuesta fue, ¿qué es Frida Kahlo? ¿Qué es? No quién es, ¿qué es? Ni el Frida ni el Kahlo les decía nada. Volví a México meses después y empecé en lo que era la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México, y la respuesta fue la misma. ¿Qué es Frida Kahlo? Eso era el principio de los años 80. Poco a poco aquello fue ¿qué te diré? Un estallido
y fue cada vez más importante, y ahora es muy difícil encontrar a alguien en México que no sepa quién es Frida Frida Kahlo. Kahlo, Exacto. y en el mundo Sí. tampoco. Claro, porque finalmente el trabajo que ha hecho también la Fundación, bueno, el Museo Dolores Olmedo, recuperar el arte de las obras de tanto de Diego como de Frida, porque Dolores Olmedo fue pues la mecenas de Diego finalmente, y todo lo que encontraron cuando en los baños recientemente, tanto de él como de ella, y que fueron escudriñando, y todavía hay mucho que escribir, como usted decía, de Mucho. todos esos objetos, bocetos, en fin, Se ha publicado, documentos. se han publicado preciosos libros, por cierto, Exacto. ¿no? Fotografiados por la maestra Iturbide, todo lo que estaba en uno de los baños, y sus atuendos que incluso han viajado y han Sí. estado en museos internacionales. Sí, exhibiciones muy impresionantes, Exhibiciones ¿no? muy importantes. El fideicomiso Diego Rivera Frida Kahlo, que maneja el Banco de México, hace un extraordinario trabajo, y el Museo Dolores Olmedo, que colabora muy directamente, muy estrechamente con el fideicomiso también. Yo creo que a partir de que ellos dos se unieron para la difusión y se dieron perfecta cuenta de lo que esto significaba para México y para el mundo, ha habido esta proyección internacional. La posibilidad de que la colección Dolores Olmedo de Frida Kahlo pueda viajar por el mundo, porque lo que está dentro del Museo Frida Kahlo en la calle de Allende y Londres, en Coyoacán, no puede salir por decisión de Diego Rivera. Entonces, la colección de Dolores Olmedo, que tiene más de 30 cuadros de Frida Kahlo, permite que se pueda hacer una exposición de Frida Kahlo. Recuerden que ella pintaba formatos bastante chicos, un promedio de 70 centímetros de alto, que dentro de una casa habitación no es demasiado pequeño. En las paredes de un museo es muy Sí, pequeño. claro. Entonces tenemos las dos Fridas, 1,73 por 1,73, es un cuadrado perfecto. Está en el Museo de Arte Moderno, pero han intentado a lo largo de los años que no salga de ahí, porque hay muchísima gente que viene a México con la idea de ver ese cuadro, Claro. y llega al Museo de Arte Moderno y se encuentra un pequeño letrero: este cuadro está prestado y está en Londres y está en Berlín, y eso no le ha gustado nada al turismo, ¿no? Entonces han pretendido dejarlo y hacerte el parangón de que si llegas a París y vas a ver la Gioconda y te encuentres un pequeño letrero que diga que está prestada en otro sitio, no te va a gustar nada, ¿no? Claro. Cuando has pagado un boleto de avión y un hotel. Sin duda, Frida y Diego son una pareja de artistas que dejaron ver su intimidad en cada momento. Tenemos que ir a un Claro. corte y regresamos más para continuar con esta rica plática. Estamos platicando con la maestra Marta Zamora sobre los amores de Frida. Sin duda, Diego fue el más emblemático, pero también hubo otros personajes, ¿no? Uy, Realmente. sí, varios. Y sobre todo, la figura femenina fue muy importante también para ella. Sí, claro. Parece ser que ella tuvo una inclinación bisexual desde muy, muy joven, ¿no? Fue una de las razones por las que dejó de estudiar en la preparatoria. Se enfoca mucho la atención en el accidente que tuvo acompañada de Alejandro Gómez Arias en un tranvía urbano. Pero en realidad hemos descubierto ya desde hace tiempo que ella ya no estaba en la preparatoria cuando sucede el accidente. Había ido al centro de la capital porque estaban todavía todos los puestecitos y toda la kermés que sucede al grito de independencia. Era el día 16 de septiembre precisamente. O sea, fue de visita, fue de turista. Ella vivía su vida, la Casa circulaba Azul. en ese pequeño pueblo, en ese pequeño conglomerado que se llamaba Coyoacán y que estaba separado de la Ciudad de México con grandes espacios, incluso sembrados de maíz, ¿no? Claro, O sea, allí- había una distancia geográfica y una distancia de manera de vivir. La ciudad era cosmopolita, era llena de vida, era sobre todo un centro universitario
todas las facultades estaban alrededor centro. del Zócalo, ¿no? E incluso las grandes escuelas de arte, como el San Carlos y todos los demás, ¿no? ¿Quién fue la primera mujer que tuvo un acercamiento con ella? ¿Podría ser su gran amor, Tina Modotti? No, no creo, no se conoce que haya habido una cuestión amorosa entre las dos. Había una cuestión de gran admiración, que fue precisamente lo que me motivó a estudiar más a Tina Modotti, porque yo creí siempre que Frida Kahlo era una persona íntegra, completa, ¿no? Echada para adelante, como dicen en España, que no le hacía falta ninguna imagen colateral para imitar. No fue cierto. Ella hubiera querido ser siempre Tina Modotti, tener el encanto que Tina tenía para ser un objeto de atracción, no solo para Diego Rivera, que estuvo enloquecido por ella, sino para todos los hombres que la rodeaban. Según mis entrevistas decían de ella, nadie se movía como Tina Modotti. Nadie se sentaba como Tina Modotti. O sea, todas las personas de la inteligencia mexicana de la época estaban enamorados de Tina. Y luego Tina tenía otra cualidad que ella siempre admiró muchísimo, y fue su total, absoluta entrega a su tendencia de izquierda, ¿no? Sí, muy marcado, ¿no? Y no se sabe de que Tina Modotti tuviera ninguna cuestión de bisexualidad. Tuvo muchos amantes, uno tras otro, siempre hombres, ¿no? Siempre hombres. Frida, pero por ejemplo Frida sí se relacionó con Chabela Vargas, por ejemplo, ¿no? No lo creo, no a los niveles que se han manejado últimamente. Eso ha crecido con el tiempo. Las personas que hemos estudiado muy profundamente a Frida Kahlo, y no soy la única, somos varias personas que han publicado cosas extraordinarias, nunca encontramos a Chabela Vargas como alguien importante en la vida de Frida Kahlo. Fue después de que Chabela empezó a ser, digamos, redescubierta por Almodóvar, que empezó a surgir la posibilidad de que la conociera, y luego que fue muy importante en su vida, y luego que fue su gran amor. Pero eso nosotros no lo descubrimos sin embargo, sí descubrimos a Teresa Proenza, sí descubrimos a Georgia O'Keeffe, sí descubrimos a muchas otras mujeres, ¿no? Entonces no es que digamos esto no sucedía, no, es que creo que no sucedía con ella. Claro, es que justamente alrededor de ella, y incluso de Diego, pues hay muchos mitos, ¿no? Claro, claro. También hay otros que dicen que el propio León Trotsky fue amante de Frida Kahlo cuando Eso estuvo, sí, cuando eso sí, estuvo porque con ellos. Existen las cartas, existen las cartas. Trotsky y Natasha, que era su amante, nunca se casaron, pero era un amante que le entregó su vida, le entregó la vida de sus hijos, le entregó todo lo que una mujer puede entregar, lo entregó Natasha a Trotsky, ¿no? Cuando Natasha muere, los documentos íntimos y los documentos históricos y todo el trabajo literario que Trotsky estaba haciendo fue vendido a la Universidad de Stanford, y quien lo organizó, quien lo seleccionó, fue un hombre que fue secretario de Trotsky, que vino con él desde la isla de Príncipe en Turquía, que era Han von Heijenoort, que era un hombre de origen holandés, pero básicamente criado en Francia, un hombre muy inteligente a quien tuve la oportunidad de entrevistar y que aparece en Busca de Frida, precisamente. Y ese hombre tuvo mucha relación también con Frida Kahlo, pero hizo varios libros sobre Trotsky y Natasha, y entre otros hay una publicación de todas las cartas de Natasha y de Trotsky durante la gran crisis que sufre este matrimonio por la relación de Trotsky con Frida. O sea, eso sí quedó documentado, con muchos testigos. Claro. Y otra figura femenina muy importante sin duda fue su hermana Cristina, ¿no? Que ha sido documentada por esta infidelidad con Diego, pero también nos habla mucho de la importancia que tuvo para apoyarla, ¿no? Durante lo largo de su vida. Fue fundamental, fue una simbiosis muy grande que abarcó la casi totalidad de la vida de Cristina. O sea, Cristina se casa muy joven,
con un hombre que resulta un muy mal marido por alcoholismo, por golpes, por falta de ganas de trabajar, ¿no? Que es el padre de sus 2 hijos, primero una hija, Isolda, y después un hijo, Antonio, en una reconciliación. A partir de que esto termina, Cristina se dedica a cuidar la casa de Frida Kahlo, que es la Casa Azul ahora, el Museo Frida Kahlo, en donde estaban en ese momento viviendo los papás también, que era precisamente la casa que el papá había construido y había diseñado y había soñado con tener, pero que no la había podido salvar, no lo hubiera podido salvar de una hipoteca que estaba vencida si no interviene Diego Rivera, paga la hipoteca sí, y la pone a nombre de Frida Kahlo. Es entonces que esa casa pasa a ser de ella y es por eso que tenemos un museo Frida Kahlo, ¿no? Claro, si se hubiera quedado a nombre del padre o de la madre, pues se hubiera tenido que vender para dividir la herencia entre las hermanas que quedaron. Claro. Acuérdense que había 2 hermanas también, medias hermanas, del primer matrimonio de su padre. De Guillermo Kahlo. Y justamente en la Casa Azul de Frida Kahlo, pues ella llevó animales exóticos, ¿no? Le encantaba también esa parte que es muy, pues, muy característico de ella, ¿no? Los monos araña, los xoloscuintles, estos perros. Me has dado una pregunta preciosa, te lo agradezco enorme. Porque, miren, cuando hice este libro sobre las mujeres importantes de Diego Rivera, tenía yo que hacerlo por orden cronológico, porque muchas de ellas se traslapan, o sea, mientras él está con Angelina Beloff se presenta Marevna, mientras él está con Lupe Marín se presenta Tina Modotti y se presenta Frida Kahlo. Y cuando está con Frida Kahlo aparecen Cristina, desde luego, aparece María Félix. Y desde luego nunca desaparece, porque nunca desapareció Lupe Marín, que estuvo invariablemente como parte de la familia. Pero fíjate nada más qué personalidades y qué mujerones, ¿no? Y yo decía, tengo que terminar con Emma Hurtado, qué pena, porque realmente ser una mujer de negocios, creo que iba a ir la curva hacia abajo y me equivocaba tremendamente porque no la conocía. Y precisamente relacionado con lo que acabas de comentar, cuando llegué a estudiar ampliamente a Emma Hurtado, supe que los animales estos tan adorados por Frida, no los llevó Frida, los llevó Diego Rivera. Diego Rivera se había relacionado con los animales de toda clase cuando se va con la nana al cerro. Okay. Aprende a llamarlos con su nombre en otomí, porque la nana se lo enseña. Y los animales pueblan, y lo hemos visto todos, pueblan su arte. Sí, entonces, los xoloscuintles, los monos araña, las guacamayas, los pericos, todo eran animales que Diego Rivera llevaba a la casa de Frida, desde luego, porque ahí los podían cuidar y había espacio y había jardines. Porque Diego Rivera, desde que vuelven de los Estados Unidos, se queda viviendo en el estudio, lo que llamamos ahora el Museo Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, en la calle de Altavista. Ahí es donde él vivía, ahí es donde él pernoctaba. Incluso por muchos años hubo un letrero en la Casa Azul que decía, aquí vivieron Diego Rivera y Frida Kahlo. A partir de que empezaron a salir las investigaciones de que Diego Rivera prácticamente no vivió nunca ahí, ¿no? Sino pasaba pasaba a ver a Frida, desde luego, y muy de vez en cuando se quedaba a dormir ahí. Pero no era su casa era su estudio. Claro. Era donde él tenía su intimidad y su espacio. Pues bueno, tenemos que hacer un corte, pero nos vamos con esa imagen del cuadro de Frida con el mono araña y el collar de espinas y el colibrí. Regresamos con más. Otro aspecto para analizar es la fallida maternidad de Frida Kahlo. ¿Cómo lo llevó esta artista en su vida personal y lo plasmó en su obra, en un cuadro que estábamos comentando antes de entrar al aire? Y bueno, maestra, yo sí quisiera preguntarle, ¿era un anhelo de ella ser madre realmente? No lo creo.
No lo creo, no se sostiene con lo que hemos investigado. Tienes que pensar que se había casado con un hombre 20 años mayor que ella, que había enterrado a un hijo, a su primer hijo varón en París, que tenía 2 hijas vivas aquí en México, hijas de Lupe Marín, y que había dejado en Francia a la hija de Marevna, a la cual ni siquiera se brindó a reconocerla, y que no la vio nunca en su vida. Entonces, él no tenía ningún interés, y lo encuentras hasta cierto punto normal, pero es algo que debe haber platicado con Frida Kahlo cuando se casó. Vamos a tener que tener una vida muy amplia, vas a viajar conmigo. Frida, que soñaba con viajar, esto fue el sueño hecho realidad, ¿no? Vas a viajar conmigo, y lo cumplió. No hicieron más que casarse y empezaron viviendo un tiempo en Cuernavaca, mientras él hizo los murales del Palacio de Cortés en la propia Cuernavaca, y de allí empezaron a viajar primero por la costa oeste de los Estados Unidos, regresaron a México por una temporada muy corta y se fueron por toda la costa este, estuvieron trabajando en Detroit, estuvieron trabajando en Nueva York. O sea, ella empezó a vivir la vida que había soñado, con viajes, con un marido importante que solucionaba no solo los problemas económicos de ellos dos, sino los problemas de la casa paterna de Frida Kahlo, ¿no? Ahí mantenía a los papás de Frida, a Cristina y a sus 2 hijos. Claro. La carga económica de Diego Rivera a partir de su matrimonio con Frida Kahlo es inmensa, y debes recordar que él ganaba poco dinero con los murales, porque había hecho una declaración que cumplió a cabalidad de que él iba a ganar como cualquier obrero, como el albañil que le preparaba la tarea, así iba a ganar él, y así ganaba. O sea, los murales no le daban el dinero que él necesitaba para cubrir todas esas necesidades de todas las personas que dependían económicamente de él, incluyendo a sus empleados de los murales, que debiera cubrirlos, sus salarios los debiera cubrir el gobierno de México, porque estaba pintando en situaciones oficiales, ¿no? En espacios oficiales, claro. La Secretaría de Educación, el Palacio Nacional, pero a veces no llegaba el dinero, claro, a tiempo. Qué raro. En el mundo del arte, sí. Les estoy contando unas cosas que ustedes, desde luego, no se imaginaban. No, uno piensa en el gran artista, ¿no? La solvencia económica, ¿no? Claro. Sí. No, tenía una gran carga económica. Debes de recordar, por ejemplo, también que él no manejó nunca un vehículo móvil, de manera que siempre tenía que tener un chofer que lo ayudara en eso. A veces Cristina cubría esa parte de sus necesidades. Frida tampoco manejó nunca un vehículo, entonces Cristina estaba a su servicio como chofer invariablemente, pero también servía con frecuencia al maestro, ¿no? Claro. Entonces tenía que tener una serie de ayudas para poder cubrir ese volumen de trabajo impresionante de todo tipo, Porque, por ejemplo, miren, en los últimos 3 años de su vida, el maestro, desde luego, estaba decayendo muy gravemente con el cáncer de pene que padecía, pero seguía trabajando muchísimo, ya no en murales, más que lo que estaba haciendo y dejó inacabado en el estadio de la Ciudad Universitaria, pero seguía haciendo muchísimo trabajo de caballete, porque eso lo vendía enmortado, y con ese dinero se mantenía la Casa Azul, se mantenía el Museo Estudio Diego Rivera, las Casas Gemelas de Altavista y todo lo demás. Aquí, por ejemplo, hablando de la obra de Frida también, con este asunto de la maternidad que pues no se dio, que fue truncada, y también su propia situación, André Breton dijo que ella era surrealista y Frida decía que más bien era realista, ¿no? Y se ve marcado en sus cuadros, como el de Unos cuantos piquetitos, ¿no? Que es completamente doloroso, sangriento, esa obra, pero deja te permite ver más allá
del sufrimiento de Frida, ¿no? De todo lo que tuvo que pasar física y emocionalmente, ¿no? Ese cuadro a mí me genera pues la piel chinita y se estruja el estómago de ver ese dolor, ¿no? Porque ella fue muy inteligente, era una mujer muy inteligente, no era una mujer que le gustara hacer alarde de su inteligencia y de su cultura. Leía desde muy chica cosas muy profundas y literatura de todo género. Tuvo cerca de ella personas muy inteligentes que la guiaron también mucho en ese sentido, porque no era una cuestión familiar. En la familia su padre era un poco más dado a los libros, no su madre y no sus hermanas, definitivamente. No era algo del núcleo familiar, era algo que ella adoptó del grupo que tuvo en los primeros años de lo que se llamó la preparatoria, que era propiamente la secundaria de nosotros hoy día, porque eran muchachos extremadamente jóvenes. Pero es ahí donde se relaciona con Alejandro Gómez Arias, con Carmen Jaimes, con Miguel N. Lira, con tantos otros intelectuales de la época que marcaron un camino muy determinante en la historia cultural de México, ¿no? Alejandro Gómez Arias, que era su novio, es al hombre al que le entregan personalmente el presidente la autonomía de la universidad. Era un campeón de oratoria, un hombre brillante, ¿no? Un hombre brillante. Entonces, Frida tiene una cultura más allá de lo que platica, pero que se refleja en su arte, Y, por ejemplo, ese cuadro al que tú mencionas de unos cuantos piquetitos, es pequeñísimo. Entonces te obliga a acercarte para verlo. Y cuando te acercas y ves una mujer totalmente desnuda, llena de heridas, de puñaladas que le ha dado su compañero, que todavía hace alarde de que no la hirió gravemente, nada más le dio unos cuantos piquetitos. Sí. Y era una mujer que no tenía muchos problemas con la intimidad, me parece a mí, por los registros que hay. Digo, son retratos del maestro Héctor García muy íntimos, ¿no? Realmente exponer su casa, su obra, ¿no? Su intimidad, su dolor frente a Diego, ¿no? Todas estas cuestiones la hacen ver una mujer muy fuerte y muy inteligente en ese sentido. Sí, claro. Y tenía mucho conocimiento de la pintura, no solamente a base de libros o a base de documentales. Conocía a los pintores, conocía a estos surrealistas que habían venido a México, los conocía, comían en su casa. Era un contacto muy cercano, ¿no? Tenía colecciones de fotografía de Man Ray, de los grandes surrealistas del tiempo. Sí conocía de qué estábamos hablando. Ahora, sí, en efecto, ella dice, no, me pinto a mí misma porque soy la que me conozco mejor. Es cierto, ¿no? Es cierto, pero también encuentras pinturas como El sueño o La cama voladora, de una cama de ella que se eleva en el aire y que tiene aparentemente vida, porque su cubrecama que tiene y tenía una imagen de hojas, pero las hojas cobran vida y se mueven alrededor de la cama. Digo, eso no es muy realista. Pintar los detalles de tu propia cama, ¿no? O sea, ella manejaba su imagen, tanto física como la imagen que quería proyectar, y tenía un concepto muy claro, ambos tenían un concepto muy claro de que iban a pasar a la historia. Entonces, prácticamente hay veces en que dices, hoy me voy a poner tal vestido y va a venir tal fotógrafo porque voy a aparecer en la página 121 de tal libro, ¿no? Era un concepto muy claro del futuro para ellos como pareja. Lo que no creo que se haya imaginado, y lo platicamos al inicio del programa, es el alcance que iba a tener su arte, en que se ha enfocado tan claramente a nuestros miedos atávicos: la muerte, el aborto, la soledad. Muerte, soledad, aborto, eso y otras cosas más son Frida Kahlo. Vamos a la última pausa y regresamos aquí a Punto y Coma. En 2 minutos que nos queda de programa, maestra, la muerte de Frida Kahlo y esa imagen que está en las fotografías, el féretro de Frida en Bellas Artes y la bandera socialista. Así es, la bandera comunista.
Según me platicó uno de los Fridos, uno de los alumnos de Frida Kahlo, que fueron bautizados como los Fridos, Arturo García Bustos, cuando se enteró de la muerte de Frida, que es muy curioso, Lorena. Ella había estado enferma muchos años, pero resurgía como el ave fénix. Había personas que la iban a ver a un hospital y le decían, ahora sí, la vi hecha pedazos, de ahí no va a salir, y 2 días después la encontraban en una reunión toda decorada y se acercaban y le decían, te ves como una emperatriz, yo creí que te morías, y ella nada más sonreía, ¿no? Entonces, cuando son avisados de que en verdad, ahora sí, durante la noche se ha muerto la maestra, él va al Partido Comunista y recoge la bandera y llega a Bellas Artes y le pregunta al maestro Diego si se lo puede poner. Diego hacía este tipo de cosas continuamente. Había hablado con Andrés y Duarte, que era director de Bellas Artes en aquel entonces, y había sido compañero de Frida en la preparatoria y la quería enormemente. Y le dijo, te permito traerla aquí a que le hagamos un homenaje, pero que esto no se transforme en un mitin político. Y Diego accedió, pero en ese momento le dice, sí, pon la bandera y nos vamos a formar junto al féretro las grandes personalidades comunistas de México, como el Jara, como Cárdenas, como tantos otros, ¿no? Y entonces esto trasciende, en los periódicos protestan por ese mitin político que llaman, que se ha llevado a cabo en un recinto gubernamental, y despiden a don Andrés y Duarte injustamente y nunca más le dan un trabajo. Eso motiva que durante los siguientes 20 años Frida Kahlo tenga una muerte cívica en exceso de la muerte física que ya tenía. Maestra, muchísimas gracias por acompañarnos, una excelente plática. Lore, encantadísima como siempre. Gracias por quedarse con nosotros en Punto y Coma. Sigan con la programación de Excelsior TV.